Bien, entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí ya una descripción de esos elementos. Hablamos que la losa va a ser una losa de concreto, ¿sí? Lo tengo acá abajo también. Aquí está. Lo estoy tomando ya como un ejercicio número 1. La losa va a ser una losa de concreto armado con resistencia 200, de 12 centímetros de espesor y armada con varilla de media, con la resistencia del acero es de 3.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y vamos a tener estribos a cada 20 centímetros. Entonces aquí vamos a complementarle, ¿sí? Que en esta parte de aquí vamos a tener estribos, o anillos también le llaman, estribos o anillos, ¿sí? A cada 20 centímetros. Aquí me lo está no, perdón, es la losa, esa no lleva estribos. Está confundiéndolo con la viga. Vamos a quitarle lo de estribos, sino más bien que el armado de la losa se localiza, ¿sí? A cada 20 centímetros. Este sería el armado de la losa. Tenemos aquí las vigas, aquí sí lleva estribos, y aquí nos está especificando, miren, vigas de 20 por 40 de concreto armado con resistencia 250, esa es la resistencia del concreto, armada con 4 varillas del número 6, la resistencia del acero es de 3.600, y aquí sí tiene estribos del número 3, o estribos o anillos, ya dijimos que también se llaman anillos. Y en el caso de las columnas, sí, estas vigas van a estar aquí alrededor, por eso calculamos por ahí, calculé las cargas. Todas estas van a estar apoyadas sobre unas vigas o traves. Y estas a su vez, aquí en cada esquina, le vamos a poner columnas. Entonces vamos a tener 4 columnas. ¿Cuántas vigas voy a tener? 4. ¿Ya las ven? Son 4 de dimensiones diferentes. Y columnas, ¿cuántas voy a tener? 4. Una aquí, otra en la otra esquina, otra en la esquina y otra en la esquina. Entonces vamos a tener columnas que tienen estas dimensiones de 40 centímetros por 40, de concreto armado con resistencia 250, armada con 4 varillas del número 8, cuya resistencia del acero es de 3.600, y tenemos que tiene anillos o estribos del número 4 y se colocan a cada 30 centímetros. ¿Sí? La altura de la columna es de 4 metros en cada nivel. Aquí me faltaría esto, las vigas ¿de cuánto son? Pues vamos a tener 2 tipos de vigas, una que son de 4 metros de longitud y otra viga que tiene 7 metros de longitud, ¿ok? Aquí lo vamos a desglosar más adelante. Bien, hasta aquí me pueden ustedes preguntar, oye, ingeniero, ¿de dónde lo sacó? No, yo lo inventé, ¿sí? Ahorita lo acabo de inventar. Entonces, ya inventé yo aquí las dimensiones correspondientes para poder realizar el ejercicio. No me va a importar, ¿verdad? Más adelante, si yo quiero hacer otro, pues le puedo cambiar el tamaño de las columnas, le pueden cambiar ustedes los datos que quieran y puedan hacer otro ejercicio diferente. Entonces, aquí vamos a ver entonces cómo sería. Miren, aquí ya arriba ya tenemos la carga por metro lineal que estamos distribuyendo y la carga por metro cuadrado de nuestra losa. Entonces, ya si yo quisiera diseñar, pues me voy a basar en estas cargas para diseñar mi trave. Y a partir de estas cargas también que yo tengo de la losa, puedo saber la cantidad de carga que estoy bajando de la losa y la cantidad de carga que puedo estar bajando de mi trave, como está ligada con la columna. Entonces puedo ir bajando cargas. Por eso la bajada de carga siempre el inicio de la losa, de azotea, hacia abajo, para ir sumando cargas y hasta llegar hasta la cimentación. ¿Qué tengo que hacer cuando llegue abajo en la cimentación? Pues tengo que comparar la carga que yo llevo por metro contra, o por metro cuadrado, ¿sí? Contra la resistencia del suelo donde yo voy a ubicar esa edificación. Y comparar, si yo veo que el suelo tiene una capacidad de soporte alto, pues qué bueno, ya no tengo problemas, porque sé que la carga que llevo la va a soportar perfectamente el suelo. ¿Cuándo tengo problemas? Cuando yo vea que la capacidad de carga del suelo, sí, es muy poca. Entonces, ahora sí, ahí ya me tengo que ponerme las pilas como ingeniero y ver qué voy a hacer ahora para poder mejorar la resistencia de ese terreno. ¿Sí? O qué tipo de cimentación voy a utilizar para que pueda soportar las cargas y transmitirlas al terreno. Entonces, ya es el dilema de los ingenieros. ¿Qué vamos a hacer en un momento determinado que la capacidad de carga del terreno sea muy poca? Es donde entra ya realmente la ingeniería
en el sentido de qué voy a hacer ahora. Bien, entonces vamos a tener esta losa, ¿sí? Esta losa, ya vimos qué cantidad de carga está distribuyendo hacia la viga. Esa ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a calcular nada más, por ejemplo, primero el acero de refuerzo en la losa. Es una losa de 7x4. Quiere decir que yo voy a armar, dice ahí que va a estar armada, si se fijan la losa dice que va a estar armada con varilla a cada 20 centímetros. Quiere decir que yo voy a tener que hacer una malla, una red, donde voy a llevar aquí varilla en este sentido, a cada 20 centímetros, y voy a llevarla en el otro sentido igual a cada 20 centímetros. Entonces yo tengo que ver primeramente qué longitud le voy a poner yo y cuántas varillas van a entrar en este tramo corto y cuántas varillas van a entrar en este tramo largo, ¿sí? Lógicamente en el tramo corto, en este tramo corto van a entrar varillas largas y en el tramo largo, en este tramo, van a entrar varillas cortas, ¿sí? Más pequeñas. Entonces, ¿cuántas varillas van a ser? Pues yo lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, dividir. Si yo quiero que serían, ¿cuántas varillas tengo en el sentido transversal? En el sentido corto lo voy a llamar sentido transversal, ¿sí? O sentido corto. Lo voy a poner aquí para que no se nos olvide. Y en el sentido longitudinal, pues va a ser en el sentido largo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo voy a analizar en el sentido largo, voy a tener varillas cortas. Entonces sería 7 metros, en 7 metros, ¿sí? Dividido entre la distancia que hay entre cada varilla. Entonces, ¿cómo voy a calcularlas? Pues voy a decir, bueno, son 7 metros, aquí lo voy a poner, son 7 metros dividido entre, ¿sí? 0.20 metros, ¿no? Eso es lo que yo tendría que hacer. Para saber, esto me va a dar el número de varillas que yo voy a tener en ese tramo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas varillas voy a tener? Pues va a ser igual, ¿sí? A 7 metros, igual a 7 metros entre 0.20. ¿Cuántas varillas nos van a dar entonces? ¿Sí? 35. 35 varillas son las que voy a meter de 4 metros de longitud, ¿sí? Aquí fíjense, ¿verdad? Estoy en el tramo de 7 metros, pero la longitud de la varilla va a ser de 4 metros. Aquí lo voy a poner longitud de la varilla, 4 metros. ¿Sí está claro? A ver, ustedes hagan para la de 4 metros. En el tramo de 4 Eran 20 metros, varillas. Son 20 varillas. 20 20 varillas, profe. varillas. Entonces aquí serían 20 varillas. ¿De qué longitud? De De 7. 7 metros. De 7 metros. ¿Sí, sí se entendió? ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí me Sí, interesa que profe. contesten, Sí, ¿verdad? Para que profe. saber yo si sí vamos bien o no. Esto es muy tranquilo, esto es muy sencillo, realmente. Bueno, ya tengo entonces aquí, y aquí dice, ¿en qué tramo vas a trabajar? ¿Cuántas varillas entonces le vas a poner? Aquí le voy a poner cuántas varillas, ¿no? ¿Sí? Si es en el tramo largo van a ser 35 varillas, ¿sí? ¿Correcto? Entonces lo voy a poner en el sentido largo, son 20, y en el sentido corto, aquí van a ser 35, ¿ok? Entonces ya tengo que son 20, ¿sí? ¿Y estas son de qué longitud? De 4 metros. Perdón, aquí esto no se los he dicho, espérenme tantito. Entonces, vamos a ver, ya tengo aquí 35 y 20 varillas, pero, sí, generalmente cuando yo inicio un metro, voy a pensar que este es un metro cuadrado, ¿sí? Aquí tengo un metro cuadrado, aquí tengo un metro cuadrado. Cuando yo voy a empezar a colocar mis varillas, debo de empezar en una longitud 0, es decir, la primera varilla tengo que poner aquí. Después a cada 20 centímetros tengo que irlos poniendo. Entonces, a los primeros 20 centímetros pongo otra varilla, ya ¿cuántas varillas van? 2. El siguiente, a los otros 20 van 3 varillas. En el siguiente, 4 varillas y finalmente al final pongo otra varilla. Entonces en total realmente no son 5 varillas, son 5 espacios de 20 metros, digo de 20 centímetros, 5 espacios de 20 centímetros, pero realmente llevo una varilla primero aquí de inicio. Entonces siempre a esta cantidad que yo tengo
le voy a sumar una varilla más, ¿ok? Entonces, forzosamente le tengo que sumar. En el siguiente metro ya no hay problema porque ya la varilla de inicio es la varilla del final del primer metro. Entonces, aquí sí entran en esos espacios ya nada más 5 varillas. Y así para todos los demás que siguen. Entonces, generalmente tenemos siempre que sumarle una primera varilla. Entonces, no van a ser 20, sino van a ser 21 varillas. Lo mismo aquí, no van a ser 35, van a ser 36 varillas las que yo voy a tener. ¿Sí está claro? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces siempre Sí, le profe. vamos a poner en las losas una varilla de más. Sí, adelante. ¿Alguien preguntaba? ¿No? Ok. A ver, Cerón Reyes, ¿qué onda? No, profe, perdón, es que le iba a poner el audio y le puse el plomo, perdón, profe. Ah, ok. Bien. Entonces ya tenemos la cantidad de varillas que vamos a tener, ¿sí? En los tramos que corresponden, ¿no? En el de 7 metros van a ser 20 varillas, en el de 7 metros, caray, ¿aquí qué hice? Bueno, sí, porque estas son las varillas cortas. Vamos a tener, ¿sí? En el sentido longitud de 7 metros, aquí están al revés, ¿verdad? Aquí sería en el tramo de 7 metros y aquí sería en el tramo de 4 metros. Ok, es lo que estaba mal. Entonces tenemos este número de varillas que vamos a tener nosotros dentro de lo que sería en ese tramo. Bien, tenemos entonces en el gancho, vamos a darle un gancho. Generalmente no terminamos con nuestra varilla de manera longitudinal. Sí, no nada más es un pedazo de varilla larga. Muchas veces le tenemos que hacer un ganchito a los lados para amarrar. Si no hay continuidad, ¿sí? Tenemos que hacerle ese gancho. Si hubiera continuidad en la losa, pues la dejaríamos largo para que siga hacia la otra losa que es continua. Entonces, aquí ya vamos a pensar que esta le vamos a hacer gancho, ¿sí? Para el caso nada más de este ejercicio. Sabemos que van a ser continuas porque nos lo da arriba, ¿sí? Pero vamos a pensar que lleva un gancho. Ese gancho que le vamos a poner, si el espesor de la losa es de 12, aquí me está marcando de 12, yo tengo que dejar siempre en las losas o en cualquier otro elemento estructural un recubrimiento, ¿sí? Para el acero, para que no esté en contacto con el aire. Entonces lo tengo que meter adentro del concreto y lo meto generalmente 2 centímetros para este tipo de elementos que son vigas, columnas y losas. Para estos, para cimentación es otra cosa. Aquí en este caso entonces yo tendría el gancho, ¿sí? Si le quito 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo para que no quede pegado el gancho en la cimbra, también le tendría que dejar quitarle 2 centímetros abajo y 2 centímetros arriba. Entonces me quedaría, ¿sí? De 8 centímetros, en realidad. ¿Sí está claro? Entonces, 8 centímetros sería el ganchito que yo le tendría que hacer de cada lado. Entonces, si yo le dejara un gancho de, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo estoy considerando de 8, entonces, ¿qué voy a tener? Pues la longitud de mis varillas van a ser de 7 metros más 16 centímetros. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces en la de 4, ¿de cuánto me quedaría? Pues me quedarían de 4.16. ¿Sí está claro? Entonces, estoy dejándole el ganchito, ¿verdad? Correspondiente. ¿Sí? Lógicamente, ¿sí? Voy a tener entonces aquí 4.16 y acá 7.16 de longitud para el tramo que voy a tener de 4 metros. Le voy a quitar aquí, es al revés, es invertido, ¿no? Está invertido el tramo. Bueno, aquí ya quedaría sentido longitudinal, pues va a ser el número de varillas que yo voy a tener. Está invertido todo esto. A ver, los sentidos. ¿Qué caray? Aquí es en el sentido transversal, vamos a tener varillas de 4 metros y en el sentido longital vamos a tener varillas de 7 metros. Ok, ¿cuál es el peso? Ahora me tengo que ver qué tipo de varilla es la que tengo. Me dice que la losa tiene varilla de media. ¿Ok? Entonces le vamos a dar el peso. ¿Cuánto da? Pues casi 1 kilo, ¿verdad? 0.994.
En el otro sentido también es la misma varilla, entonces tenemos el mismo peso para esa varilla. En algunos casos dice 0.996, en otros dicen 0.995 o 4. Entonces, ustedes pues tomen la que tengan ahí a la mano, no hay ningún problema. Finalmente es mínimo la cantidad de peso que nos puede afectar. Entonces, si yo ahora hago ya ahora sí mi multiplicación del número de varillas, que son 20, perdón, que son 21, esa es la que vamos a tomar, 21 por 7,16 de longitud por 0.994, entonces ya me va a dar aquí la cantidad de carga o de peso que yo voy a tener. Entonces serían 149 kilogramos. Chequen ustedes a ver si es correcto, ¿sí? Y si no, para modificarlo. Y en este otro caso me dice que son 148. ¿Sí? Entonces verifiquen ustedes si está correcto esto para que pues ya lo damos por bueno, ¿no? Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Pues ya sé que esta es una losa. Aquí sí, estoy hablando de una sola losa, pero si yo me voy al proyecto, por ejemplo, en el proyecto me dicen que de ese tipo de losas, pues hay varias. ¿Ya vieron? Serían tres losas de ese tipo las que yo tendría. Entonces ya tendría, y estas son, por ejemplo, las de la azotea, a lo mejor. Bueno, pues estamos hablando de la azotea, pues serían las losas de azotea. Si estamos hablando de la losa de entrepiso, pues sería la losa de entrepiso. Entonces ahí es cuestión de definir entonces cuál es la losa que yo estoy trabajando. Aquí, ¿verdad? Tendríamos que hablar de qué losa, no nos dice ahí cuál losa, nada más nos dice que es una losa de 7x4. Sí, eso finalmente yo tengo que sumarlo. Y ya tengo aquí la cantidad de acero que requiero para esta losa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Nada más, ¿cómo sacó el peso total de las varillas? ¿Perdón? ¿Cómo saqué qué? El peso total. Al peso total de las varillas. Multiplicando, ¿sí? El número de varillas por su longitud y por su peso por metro lineal. Ok, Entonces, gracias. ¿sí? Estos tres son los valores que yo multipliqué para poder obtener el peso que tengo aquí. Entonces, los que multiplico son estos. Entonces ya tengo yo aquí el peso correspondiente de todo lo que necesito para esa. Decía por ahí un compañero el día de ayer, ¿verdad? Que estábamos viendo más o menos un problema similar. Oye, ingeniero, ¿y qué no lleva alambre? Pues sí, sí lleva también. Sí, eso es algo también que tendríamos nosotros que calcular en nuestros elementos. Pero el alambre lo utiliza el albañil para muchas cosas, no nada más para los amarres. Entonces, me decía, bueno, ¿y de qué longitud? Pues va a depender del tipo de varilla que estemos nosotros manejando. Digo, no hay una receta que diga, ¿verdad? Que para varilla de media tiene que ser la longitud del alambre de tanto, ¿no? Sino que, pues, eso generalmente ya se ve en la práctica, donde nosotros tenemos que cortar, ¿verdad? Cierto tamaño de alambre y ver si quedó corto o quedó largo. Y eso lo van ajustando los albañiles ya directamente en la obra. Entonces, no lleva aún así que diga, tiene que ser tanta cantidad de alambre la que yo voy sí, a tener que cortar. E imagínense, ¿no? Para todos los amarres tendría yo que calcular. Pero sí hay alguna pequeña receta, vamos a llamarla así, de cocina, que nos dice que generalmente el alambre que se utiliza en una construcción de este tipo, ya sean cadenas, ¿verdad? Que sean traves, que sean columnas, castillos, losas. El alambre que se utiliza más o menos son como de 30 kilos más o menos, en promedio, ¿sí? Por cada tonelada de acero que nosotros vamos a colocar. Si ustedes ven aquí, pues esto vendría a representar 2 kilos, un poco más de un cuarto de tonelada. Pues a lo mejor, ¿verdad? Podríamos hacer una regla de 3 simple, en la cual nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad? Que decir, bueno, si 30 kilos es para 1000, ¿verdad? Que es una tonelada, ¿cuántos kilos voy a ocupar para 298? Sí, resuelvo esa regla de 3 simple y puedo saber cuántos kilogramos me voy a utilizar más o menos dentro, ¿sí? Del armado de mi losa, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden calcular, es multiplicar, ¿verdad? Sí, dice 30,
es a 1 tonelada, como X es a 298. Entonces ustedes ya pueden buscar la solución, pues yo creo que les va a dar, si son 30, la cuarta parte, si serían ¿qué? Es 7 kilos, 8 kilos, aproximadamente 8 kilos y medio, ¿no? Si lo tienen ahí para hacer con el cálculo. 8.94 kilos. Fíjense, serían 8.94 kilos lo que nosotros vamos a utilizar de alambre. Sí, lo voy a poner aquí. 8.94 kilogramos. Bueno, prácticamente 9 kilos, ¿no? Es lo que ustedes utilizarían para amarrar esa cantidad de varilla dentro de la losa. Les puede servir este dato, pues ahora sí que para tener una idea, ¿verdad?, de la cantidad de alambre que yo voy a ocupar. Esto me sirve de control de alguna manera también, para controlar a mi bodega, ¿sí? Cuánta varilla es la que va a salir para la obra, para esa estructura de la losa, y cuánto alambre, ¿verdad? Más o menos cuánto van a ocupar. Entonces ya también, los albañiles, pues ya también tienen un cálculo más o menos ellos. Ya le dicen a la persona que va a la bodega, mira, te traes tantas varillas y te traes tantos, ¿verdad?, kilogramos de alambre, más o menos, que te den un tanto, ¿no? Sí. ¿Cuántas varillas son las que vamos a utilizar aquí? Pues va a depender, ¿sí?, qué tipo de varilla o qué longitud de varilla tiene. Porque si ustedes se fijan aquí, estamos hablando de la longitud de la losa, pero ¿cuántas varillas realmente voy a sacar de la bodega? Bueno, pues tendría yo que ver, ¿verdad?, primeramente, cuál es la longitud total que yo voy a tener de varilla. Entonces sería aquí, ¿sí?, 21 por 7 más 36 por 4, y podría yo tener aquí la longitud total de todas las varillas. Si quieren, a ver, háganlo, 21 por 7.16. Y lo suman, 36 más 4, 16. Y podemos aquí tener, ¿verdad?, igual, por ejemplo, a este, por este, más, ¿sí?, este, por este. ¿Cuánto nos dio? 300 metros lineales de varilla. Según aquí lo que dice, ¿no? 300 metros lineales de varilla. Esta cantidad, ahora sí, la puedo dividir, por ejemplo, si tengo varilla de 9 metros, esto lo divido yo para varilla de 9 metros, ¿cuánto sería? ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Varilla de 9 metros. Y varilla, si la varilla fuera de 12 metros, ¿cuántas varillas voy a ocupar? Entonces sería igual, ¿sí?, a este entre 9. Y ya me dice cuántas varillas son las que yo voy a ocupar. Me dice que voy a ocupar 33 varillas. ¿Sí? En este otro caso sería otra vez igual. Ah, no, pero aquí ya está todo, perdón. Ah, bueno, entre 12, sí, porque estamos hablando que sí, caso de que fueran varillas de 12 metros, sería igual entonces a esto entre 12 metros. Me dice que ocuparíamos 25 varillas. Este sería el número de varillas. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Entonces, profesor. esto es lo que tendríamos nosotros que sacar directamente de la bodega en un momento determinado. ¿Sí? La cantidad de varillas que nosotros vamos a ocupar en esa obra. Y eso ya lo tendríamos como un control directamente de nuestra bodega. Saber que está saliendo esta cantidad de varillas para esa obra, esa losa determinada. Entonces, pues como ustedes pueden ver, esto me sirve todo para controlar de alguna manera también. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el peso de mi losa, pues ya vimos cómo sacarlo. Pero ahora vamos a ver aquí más adelante para el cálculo de una trave, a ver qué es lo que pasaría. Miren, aquí está otro cálculo del acero de refuerzo, pero este sería para una losa que mide 4 por 5 metros. Entonces, aquí ya sería para otra losa un poco menor, ¿sí? Que tendríamos, yo les recomiendo que ustedes lo hagan, este ejercicio, calcular el acero de refuerzo para una losa de 4 por 5, que también tiene este espesor,
Que sí, calcúlelo igual con la misma distancia del que estamos aquí, que la varilla va a estar colocada, ¿sí? Así como lo marca el otro, a cada 20 centímetros, y calculen, ¿verdad? Finalmente, cuánto sería. Es un ejercicio que ustedes pueden llevar a efecto. Le estoy cambiando simplemente las dimensiones de la losa, ¿sí? Pero si quedó claro esto que está acá arriba, bueno, pues lo van a poder hacer perfectamente esto que está aquí como problema, este otro que está aquí abajo. Bien, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bien, vamos a calcular entonces, ¿sí? El acero del refuerzo para las vigas. Me dice que mis vigas, que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí está la descripción. ¿Cómo vamos a calcular el acero? Profe, ¿Sí? una preguntota. Es Sí. que yo he escuchado que los albañiles mencionan algo de la bayoneta, pero ¿cuándo se utiliza en el armado de las losas? Miren, la bayoneta se utiliza no en todas las losas. Se utiliza para cierto tipo de losas. La bayoneta nos va a servir a nosotros para soportar momentos negativos. Entonces, dentro de una losa, tú puedes tener momentos positivos y momentos negativos. Miren, aquí donde está la planta de losas, yo les puedo decir que cada losa, esta losa va a trabajar diferente a esta losa. Y esta a su vez también va a ser diferente a esta losa que está aquí. Y esta losa de la esquina, esta, que está aquí en esta esquina, sí va a trabajar muy similar a esta, pero los armados que se van a colocar acá van a ser diferentes a cómo se va a colocar de este lado. Aquí yo les puedo asegurar de que va a haber bayonetas. Cuando hay continuidad, hay bayonetas. Es decir, si yo tengo continuidad de mi losa, aquí va a haber bayonetas. Acá también. Sí, acá no. Aquí no debe haber bayonetas ni aquí ni acá. Es decir, ¿por qué? Porque no tengo continuidad. Esta, por ejemplo, esta losa de aquí adentro, tiene continuidad para todos lados. Lleva bayonetas para los 4 lugares. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ahí es cuando vamos a poner las bayonetas. ¿Qué quiere decir la bayoneta? La bayoneta es una varilla, ¿sí? Que se levanta en el tramo, se mantiene arriba hasta una cierta longitud y vuelve a bajar. Lógicamente todo esto está especificado. Cuando yo coloco una bayoneta va a estar especificado. Me marca, ¿sí? Por ejemplo, que de este lado yo tengo que tener una longitud de a partir de aquí, de donde está la trave para acá, ¿sí? De L entre 5 o L entre 4. Entonces yo tengo que saber precisamente en qué momento le voy a poner. L quiere decir toda esta longitud que yo tengo aquí, L, por ejemplo, 6 metros, lo voy a dividir entre 4 y me va a decir de qué longitud va a ser aquí la bayoneta. Es decir, 6 entre 4, ¿cuánto nos da? 1.5. Quiere decir que voy a tener aquí una bayoneta de 1.50, luego se baja el acero y se vuelve a levantar con una bayoneta de 1.50 de este otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está indicando. ¿Sí? Desafortunadamente no puedo hacer aquí dibujos en este, pero a ver, les voy a hacer el dibujo acá arriba, en el pizarrón. Más que está muy lento esto de aquí, no sé por qué. No me permite hacer el movimiento rápido. Profe, yo tengo más o menos una idea de que la bayoneta funciona como un trampolín, ¿no? Se Exacto. puede decir para el peso, funciona para que no se cuelgue la losa, ¿no? Precisamente, no es Eso, precisamente que no se cuelgue, sino más sino para bien que... es para soportar los momentos negativos. Mira, ¿ok? Esta es mi losa. Ahora voy a poner cómo iría la varilla. La varilla que yo voy a tener aquí, ¿sí? Bueno, esta es la losa. La voy a poner en el sentido transversal, para que me entiendan mejor. Esta es la losa en el sentido transversal. Vamos a pensar que esta es la planta y este es el sentido transversal. Ahora me voy a traer la varilla que yo voy a colocar. Miren, muchas veces podemos colocar la varilla, le voy a cambiar de color para que fácilmente la podamos identificar. ¿Sí? La voy a poner la varilla aquí, abajo. Cuando no llevo continuidad en las losas, toda queda abajo, toda.
Si yo no tengo para acá losas, ni para acá, ni para allá, ni para acá, toda la varilla va a quedar acá abajo. Pero vamos a pensar que sí tengo continuidad. Entonces, yo puedo colocar, si quiero, la varilla así a todo lo largo. Esta varilla de abajo me va a tomar los momentos positivos, los momentos flexionantes positivos que se pudieran presentar en mi losa. Cuando yo tengo un momento negativo dentro de la losa, y ese momento negativo generalmente, sí, el que me lo va a proporcionar va a ser un sismo, por ejemplo. Entonces, yo tengo que colocar aquí una bayoneta en esta parte. Si no hay continuidad, allí se cortaría. Pero vamos a pensar que si tuviera continuidad, entonces yo tendría que colocar una bayoneta, ¿sí? Vamos a pensar que hubiera continuidad para este lado, pues esta tendría que meterse también arriba en un tramo de la losa y en la mía también, en esta que estoy analizando, también se tendría que meter un tramo de la losa. ¿Cuál es la longitud que tengo que meter de esta bayoneta? Ya les dije que es la longitud que tengo aquí, en este sentido, dividido entre 4. Sería L entre 4. En este caso, si esto midiera 7 metros, sería 7 entre 4, con lo que me dé, es lo que yo voy a tener que meter mi varilla aquí arriba. Ahora, muchas veces, esta es una bayoneta, esta es una bayoneta, la que estoy poniendo aquí. Muchas veces lo que hacen es también, de esta misma varilla que tengo aquí abajo, ¿sí? Le hago yo un columpio aquí, es decir, la doblo hacia arriba y me la llevo para la siguiente losa. Es lo que llamamos la bayoneta también, ¿sí? Entonces, la bayoneta puede ser una varilla extra que le estoy colocando arriba, o puede ser que la misma varilla que llevo abajo, la subo aquí con un gancho hacia arriba, ¿sí? A 45 grados, y la continúo por la parte superior. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta más? ¿O no quedó muy claro? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Eso es lo que llamamos bayonetas, y no en todas las losas se coloca. Acuérdense que se va a colocar nada más donde haya continuidad de losa. Si yo no tengo continuidad de losa en ningún lado, no lleva bayonetas. La bayoneta no se tiene por qué colocar. Un albañil, pues ellos no tienen el conocimiento y ellos agarran parejo. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente? Aunque sea una losa así, a todas las losas les ponen bayonetas. Eso es lo que hace el albañil. Sin saber, ¿verdad? Muchas veces, ¿para qué sirve la bayoneta? Sí, te va a decir, pues sí, efectivamente, esta varilla que tú ves acá arriba, sí, te va a evitar que la losa se cuelgue, lógicamente, sí, porque es como si fuera un gancho que estás tú metiendo aquí. Pero si no tienes, ¿verdad?, ninguna fuerza que te esté obligando a colocar ese gancho, no es necesario. Aquí es donde entramos exactamente nosotros como ingenieros, sí, con el conocimiento que vamos adquiriendo, sí, de decirle al maestro, ¿no? Sí, yo muchas veces les decía a los maestros, fíjate, esta losa de aquí no me la vais a colocar. Oye, ingeniero, es que yo siempre toda mi vida lo he hecho así, pues lo has hecho mal. Está mal, no tiene necesidad, no tiene caso que tú le metes una bayoneta aquí si no la necesita. Entonces, esa es la diferencia entre el ingeniero y el albañil. El ingeniero tiene el conocimiento, ¿sí?, del por qué, el para qué de las cosas. El albañil, él lo ha hecho por práctica, porque así se lo enseñó su maestro, su jefe, así le dijo, mira, aquí le vas a poner bayonetas, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le mete bayonetas a todos lados, ¿sí? Pero no, la bayoneta tiene un porqué y en dónde. No siempre se tiene que colocar. Entonces, no tiene caso tirar dinero, ¿verdad?, metiéndole varilla extra si no la necesita. Entonces, eso es lo que el ingeniero tiene que saber, ¿sí? Y es el que tiene por eso que verificar los proyectos y ver, ah, caray, este proyecto, ¿verdad?, está marcando que debe de llevar bayonetas aquí y no es necesario, no se las pongo. Y ese es un ahorro de dinero que se está haciendo. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano que allí no es necesario colocar una bayoneta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Perfecto, entonces vamos a regresarnos aquí a lo que estamos.
Bien, entonces nosotros dijimos que vamos a calcular, ¿sí? Les voy a calcular, vamos a calcular entre todos lo que sería la siguiente que dice vigas de 20 por 40. Bien, entonces me salto esta losa, nos vamos a lo que son las vigas, está aquí en la parte de abajo, dice viga de 20 por 40. Sí, vamos a calcular cuántas varillas vamos a colocar. Me dice que lleva varillas del número 4, ¿sí? 4 varillas del número 6. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la varilla. Dice que es varilla armada con varillas del número 6. Entonces vamos a tener aquí que la varilla es de número 6. Aquí no es de media, sería de 3/4, ¿no? Varilla de 3/4. De pulgada. ¿Ok? ¿Cuántas varillas dice que lleva? Voy a borrar todo esto que tengo aquí. ¿Ok? ¿Cuántas varillas llevamos aquí? 4. 4. Entonces, si me dice que son 4, aquí tengo que poner 4 varillas. A ver, entonces que lo tengo aquí escondidos. Son 4 varillas. ¿Sí? ¿Cuántas vigas son? Estoy hablando de lo que tengo aquí. Me dice vigas de 20 por 40 de concreto armado. ¿Sí? No me dice cuántas vigas son. ¿Sí? Le ponemos un número si gustan. ¿Cuántas les gustan? ¿O una nada más? ¿Calculamos una sola viga? Ustedes digan. ¿No, profe? ¿Dos vigas? Profe. Dos No. vigas. Ok, 2 vigas de longitud 7 metros. Ok, como están ahí en la losa. ¿Qué longitud tiene? Pues van a ser 7 metros, ¿no? Si dice que es de longitud 7 metros, son 7 metros. Más ganchos. ¿Cuánto le vamos a dar de ganchos? Ok, vamos a darle 15 centímetros más de ganchos. ¿Sí? ¿Cuánto sería si yo le tengo ganchos de un lado y ganchos del otro? Serían, le voy a poner aquí que el gancho va a ser de aquí arriba, ¿no? Aquí abajo. Gancho de 15 centímetros. Porque la viga es de 20, si se fijan es de 20 centímetros. Entonces le estoy yo 20 por 40, perdón, 20 es de arriba y 40 de altura. Entonces pueden ser con 15 o 20 centímetros está bien. Sí, vamos a dejarle los 15, ya le pusimos 15. Entonces, si fuera así, y yo tuviera en un lado ganchos y del otro lado también ganchos, entonces serían varillas de 3/4, 4 varillas, número, digas, serían 7, 30, ¿no? Gancho de un lado y gancho del otro sería 7 metros con 30 centímetros. Profe, una pregunta. Sí. En esa longitud no se le descontaría los 2 centímetros que lleva de recubrimiento de cada lado. Sí, todo lleva los 2 centímetros, pero si yo les pongo, por ejemplo, gancho de 15, voy a tener varilla arriba 15 y del otro lado otros 15, ¿cuánto nos da? 30 y tengo 40 centímetros, mira, de altura. 20 es de ancho y 40 de altura en esa viga. No, pero lo de los lados, por decir en la longitud de 7 metros, Ah, sí, sería claro. como... Sí, le quitarías 2 centímetros de cada lado. ¿Ok? Es correcto. 4 centímetros. Sí, serían 4 centímetros menos. ¿Ok? Bueno, si quieren lo hacemos con esa, ¿sí? Serían entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 7.26. 26. 7.26, ok, punto 26. Sí. ¿Sí? Le estamos quitando 4 centímetros de ese lado. Ok, ¿cuál es el peso de una varilla de 3/4? ¿Sí tiene su tablita? 2.25. 2.25. Ok, aquí le vamos a poner 2.25. ¿Cuántos kilogramos son los que voy a tener? Voy a tener ahora sí, miren, 4 por 2, por la longitud, por el peso, y me va a dar a mí aquí la cantidad de kilos que voy a necesitar para esa trave. ¿Cuánto nos da? 130.68. A ver, 4 por 2
por 726 por, ¿sí? Por este, que no tiene nada. Ok, ahora sí lo vamos a cambiar. Le vamos a poner aquí el correcto, 6. Ah, caray, ¿qué me hizo? ¿Qué hice? ¿Qué no me quiso dar? Es el I456, si está bien. Aquí debería de salir. ¿Por qué no quiere? Profe, ¿no es el H? Tiene que ser el H en vez del I. Ah, sí, es cierto, tienes toda la razón, muy amable, muchas gracias. Es el H. 130.68 kilogramos, que es lo que decía el compañero. Entonces, ya sé que esto es la cantidad de varillas que voy a necesitar para 2 vigas. Ahora, me faltan los anillos. Los anillos me dice que están colocados a cada 20 centímetros. Quiere decir que en la longitud de 7 metros vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividir 7 metros entre 20 centímetros y me dicen cuántos estribos vamos a tener. Entonces aquí me faltaría colocar, ¿verdad? En lugar de número de varillas, pues van a ser número de estribos. ¿Cuántos serían? 35. 7 entre 20, ¿no? ¿Cuántos? 35. 35 estribos. 35. Entonces aquí voy a tener 35 estribos. ¿Sí está claro? Ahora, si quiero ser más preciso, le aumento 1, acuérdense, porque voy a tener también por metro. Sí, le puedo aumentar también un estribo más y tendría 36 estribos, ya sumándole el 1 de la entrada, del inicio. ¿Ok? ¿Cuántas vigas tengo? 2 vigas. ¿Qué longitud del estribo le vamos a dar? Pues vamos a imaginarnos, ¿verdad? Este es mi estribo que yo voy a tener. Lo voy a imaginar así. Ya sé que tiene 40 centímetros acá de este lado de altura y tiene 20 centímetros en la base mi viga. Entonces voy a tener yo aquí, ¿sí? Que quitarle el recubrimiento alrededor. Entonces realmente mi estribo me va a quedar de ¿cuánto? De 36, quitándole 2 centímetros arriba y 2 abajo, por 16. Ahora sí, más un ganchito que le tengo que dejar aquí al estribo. Vamos a dejarle un ganchito de 5 centímetros. ¿Ok? De cada lado serían 10 centímetros más. Entonces sería, sumen 36, ¿sí? 2 veces, más 16 2 veces, arriba y abajo, más 10 centímetros. ¿Cuánto les da? Y esa sería la longitud del estribo. 62. 62 centímetros, 0.62. ¿Sí? ¿Cuál es el peso de la varilla? Dice que el estribo es del número 3. ¿Cuál es el peso de una varilla del número 3? .557. 557. Entonces ya tengo el peso. Ahora sí, si yo ya multiplico otra vez todo esto de aquí abajo, ¿sí? Aquí me va a dar la cantidad de kilogramos de varilla de 3/8 que voy a requerir para hacer, ¿sí? Esos estribos. Serían 25 kilos más o menos, ¿sí? 25 kilos de estribos, más o menos, y 130 kilos, 131 kilos de varilla, ¿no? Kilogramos. Esa es la cantidad que yo voy a ocupar aquí para este elemento estructural. ¿Sí? Si yo quisiera, ¿verdad?, agregarle aquí algún desperdicio, lo puedo hacer, acuérdense. Tendría entonces que poner cuánto le voy a poner de desperdicio, ¿sí? A lo mejor aquí en lugar de 131, pues a lo mejor voy a solicitar un 10%, un 5% más, generalmente es un 5%. Serían como 6 kilogramos más. Aquí en este caso serían también más o menos como 3 kilos más, ¿no? Como 2 kilos más. Entonces, aquí ya pediría yo la cantidad ya con todo y desperdicio que debo de tener para ese elemento. Aquí no estamos ahorita calculándolo con desperdicios, lo estamos calculando tal como se requiere para esa viga. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Creo que está mal la longitud, profe. ¿Sí? ¿Esta?
Sí. No sé si hicieron la Sí. suma correcto. Les decía que era 36 más 36 más 16. Y me dio más 16. 1.14. Eso sí puede ser, ¿ah? Sí, Igual a porque mí. aquí simplemente son Sí. 40. O sería 1.14. Bueno, pues ahí automáticamente ya nos cambió, ¿no? La cantidad de kilogramos, ¿sí? Que aumentaríamos. Entonces, bueno, ahora sí que aquí es importante, ¿verdad? También ir verificando que las operaciones que vamos haciendo, pues vayan correcto, ¿no? Entonces, esta es la forma en que yo puedo calcularle, por ejemplo, la cantidad de acero para una viga. Lo mismo sería para las columnas, ¿sí? Tómenle una foto también y calculen ustedes para las columnas también pensando, ¿verdad? En estas columnas que nosotros vamos a tener. Tómenle una foto para que lo hagan también como un ejercicio, ¿sí? No son ejercicios de que tengan que entregarme, sino más bien son ejercicios que ustedes deben de hacer para, ¿sí? Verificar si el conocimiento que van adquiriendo, ¿sí? Les está resultando bien. Entonces, pueden cambiarle, ¿verdad? Longitudes, pueden cambiar esto y hacer, no sé, uno, sino hacer unos 2 o 3 ejercicios para que les quede muy claro lo que ustedes están realizando. Y eso les va a fijar a ustedes todo el conocimiento que deben de tener. Esto va a ser lo que ustedes van a manejar durante toda su vida profesional. Entonces, no es algo que se tiene que dejar a la deriva. Sí, adelante. ¿Puedes subirle tantito para tomarle captura a la otra? Sí, ahí está. ¿Aquí? Sí, Ok, ahí están las dos. gracias. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Sí, aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Sí, en la siguiente clase vamos a ver otra cuantificación mañana, sí, correspondiente al otro elemento estructural que sería el cálculo del número de tabiques o blocks, lo que vayamos nosotros a poner de muro dentro de nuestra construcción. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Bien, no sé si hay entonces alguna duda, alguna pregunta. Si no, aquí con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Disculpe, profesor. Ya le pregunté a mi compañera, a Trejo Cruz, y Sí. me dijo que había pedido su cambio para otro grupo. Ah, ok. Pues Que sí, ¿y ya ahorita se lo ya pidió darían? su cambio. ¿Y sí Ajá, se lo sí, que dieron? está con el profesor Alonso Álvarez Luis. Ah, ok. Sí, perfecto. Si ya está allá, no hay ningún problema. Entonces ya lo doy aquí, la doy de baja. ¿Ok? Ok, sí. Bueno, pues Sí, muy está bien. amable, muchas gracias. Sí. Y pues nos Profe, estamos yo viendo. llegué tarde. No sé A si ver, me... permítame, ¿quiénes son los que llegaron tarde? León Flores. León Flores. Ok, a ver, permíteme. León Flores. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Guillermo Baltasar. Guillermo, primero Guillermo Baltasar. ¿Y quién más? Villalpando Solís, profe, por favor. ¿Hernández Solís? Villalpando Solís. Ah, Por Villalpando. favor. Ok, Villalpando. Flores Soto también. ¿Flores qué? Soto. Soto, Nelly, ok. ¿Alguien Gracias. más? A ver si no me equivoqué. ¿Está Juárez Chalchí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? Porque Sí. no te había puesto asistencia. Martínez Gómez. Sí, profe, también aquí estoy. ¿Sí? Ok. Tampoco tienes aquí asistencia. Reyes Vite. Y Trejo Cruz, que es la que les decía. Entonces, esta Trejo Cruz la vamos a quitar. La vamos a dar de baja de este grupo, entonces. Gracias. Muy amables a todos. Muy buen día y nos estamos viendo para el día de mañana. Gracias, profesor. Gracias. Buen día. Hasta luego. Que vaya muy bien. Buen día. Gracias, Gracias, profe, buen Gracias, día. profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.